Mientras el pueblo judío trabajaba para restaurar su nación, enfrentaban muchos obstáculos y por eso trabajaban unidos bajo el liderazgo del profeta Nehemías. Al mismo tiempo, aquellos que estaban en mejor posición explotaban a la gente pobre para su beneficio personal. El pueblo oprimido se quejó con el profeta Nehemías, diciéndole que estaban ya endeudados y no tenían con qué comer. La reacción del profeta fue inmediata y convocó a los nobles y oficiales. Nehemías les reclamó los abusos que cometían contra sus hermanos judíos. Les explicó que caminar con Dios también tiene que ver con el trato que le dan a la gente pobre. O sea, el que tiene temor de Dios o el que tiene respeto por Dios no puede dar maltrato a los pobres. Inmediatamente, Nehemías dio una orden espectacular para rescatar a toda la gente oprimida. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Bueno, este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, mucho gusto estar de vuelta contigo. Hoy nos toca un tema que es sobre la violación de la ley. Sí, una mala representación de quién es Dios y una mala representación de quién es la iglesia y cómo debemos actuar. Muchos se preocupan en leyes que no tienen nada que ver con la justicia, porque solo tienen que ver con cosas que así llamamos espirituales y no le dan importancia a la justicia que a Dios le interesa. Pero tenemos que verlo, tenemos que estudiar, pero debemos empezar con palabra de oración. Vamos a orar. Querido Señor del cielo, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de apartarnos un rato para estudiar las Escrituras. Por favor, bendícenos con el don de tu Espíritu Santo para abrir nuestras mentes, nuestros corazones a tu dulce influencia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues hemos de comenzar con el verso de memoria, Rafael. Nehemías 5:11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdonadles la deuda del dinero, del grano, del vino y del aceite que les habíais prestado. Y es muy interesante lo que hace la lección nuestra, y nuestro autor tiene mucha imaginación teológica que me gusta mucho, porque toma este diálogo entre Nehemías y el pueblo acerca de justicia socioeconómica, y entonces el autor de la lección dice, esto tiene que ver con la manera del evangelio. Ellos no estaban viviendo el llamado de Dios. Dios no los trajo de vuelta a la tierra con el propósito de que prosperaran económicamente. Los trajo de vuelta a la tierra con el propósito de servir el uno al otro y el pueblo entero sirviendo a los pueblos circunvecinos. Y así distorsionan quién es Dios. ¿Tú piensas que eso pasa en la iglesia también, Rafael? Bueno, siempre está la lucha, Johnny, de cuál es la forma correcta de practicar y de expresar nuestra fe y de compartir nuestra fe con no solamente en el hogar y en la iglesia, sino también en la comunidad. Y esto tiene que ver cómo visualizamos a Dios, cómo imaginamos, cómo nuestra imaginación teológica pinta a Dios. Y aquí tenemos dos cuadros, pero que nadie se ofenda, Rafael. Tú te ofendes cuando veamos esto que vamos a ver. Yo espero que nadie se ofenda, pero son dos caricaturas que muestran la manera
como se puede imaginar a Dios. Y el autor de la lección nos nos invita a visualizar esto. Las ilustraciones las hemos cogido nosotros, pero no se ofendan. ¿Es Dios un juez que demanda la sangre de Cristo porque es la única manera de satisfacer la ley que le obliga a actuar en justicia? ¿O es Dios un padre desesperado por el abrazo de toda la familia que envió a Cristo porque es la única manera de demostrar su pasión sin medida e ilógica por recibir el amor de los separados? Dos visiones diferentes de Dios que el verso de memoria las desdobla para nosotros. Y lo vamos a desdoblar mirando palabra por palabra del verso, analizándolo en sus partes. La A, os ruego, dice el versículo de Nehemías. Y esto va paralelo con las palabras de Segunda de Corintios, el capítulo 5, los versos 17 al 21, y leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estos versos hasta el verso 20, antes de leer la conclusión en el verso 21, nos están diciendo que Dios nos ha hecho embajadores para venir a rogar. Rafael, ¿tú te imaginas a Dios rogando? Johnny, no tengo que imaginarlo, está en la escritura, aparece muchas veces Dios rogando, Dios lamentándose, Dios quejándose, Dios alándose simbólicamente los pelos de la cabeza, tratando de lograr la fidelidad y el amor de su pueblo. Porque Dios está ansioso por tener una reconciliación. Y la cruz del Calvario no debe verse en el contexto exclusivo que lo presenta el hermano Pablo para hacer la contextualización a los romanos y griegos en su mundo de la ley romana y la pax romana. Debemos visualizarlo también con los ojos de Jesús, los ojos de los evangelios. Y en las parábolas de los evangelios, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que aquí está ilustrada en la visión que estamos viendo del cuadro de Rembrandt, al padre abrazando a su hijo. Y ese padre estaba afuera de la casa y sale corriendo a abrazar a su hijo. Y en eso leemos el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es, Rafael. Ese intercambio de pecados por justicia lo hace el Padre y el Hijo en consonancia. No hay que convencer al Padre. No hay que estarles rogando para que, ay, por favor, perdónalo, ay. No, están en consonancia, así como lo presenta la parábola del hijo pródigo, la parábola de la mujer buscando la moneda, la parábola del pastor que deja las ovejas y se va a buscar la otra oveja, porque Dios el Padre, tanto como el Hijo, están desesperados por tener una reunión familiar. Todo eso lo desempacamos del ruego que hace Nehemías para que la gente viva el evangelio. Vivir el evangelio es darle a los pobres de vuelta las propiedades y todas las otras cosas que vamos a ver ahora que son locura. Y Johnny, la escritura no presenta a un Dios renuente, un Dios al que hay que convencer, un Dios que duda en perdonar o no.
La Escritura presenta un Dios que está decidido a rescatar, a perdonar, a exaltar, a levantar al caído, a redimir al perdido. O sea que Dios es un Dios que da todo por la salvación del ser humano. Y así se puede llamar locura, y lo llama locura el apóstol Pablo. Veamos las locuras que invita Nehemías a practicar, comenzando desde la letra B, donde nos quedamos. Que les devolváis. Y la C, que lo hagan hoy. Y la D, sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y la E, y perdonar la deuda del dinero, del grano, del vino y del aceite. Y sigue acumulándose a la locura. Y la F, concluyendo. Todo eso que les habéis prestado. Exacto, pero todo eso es una locura, Rafael, es una locura. Y está basado en la locura del Evangelio, que es la imaginación teológica que hace nuestro escritor de la lección, que nos lleva a pensar en la ilustración de 1 Corintios 1, 18 al 31. Y son muchos versos, lo vamos a leer corridito, porque hay gran bendición en estos versos. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación, puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por obras suyas estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué maravilloso, Rafael. Qué Pablo que nos dejó palabras bonitas para hablar de la locura. Yo quiero seguir en la locura, yo quiero estar loco, así como Pablo nos invita a la locura. Pero Nehemías lo estaba invitando a otra locura basado en la misma generosidad de parte de Dios. Nehemías podía ver los ojos de Dios mirándolos y cómo Dios le había dado tanta misericordia. Y estaba avergonzado que le habían hecho préstamos a la gente. Pero todo esto era una locura, Rafael. Bueno, ¿Cómo Johnny, lo podemos comparar? ¿Perdón? Johnny, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las relaciones comerciales, desde el punto de vista de la seguridad del que presta, del que alquila, del que tiene propiedades, del que está haciendo comercio, estas cosas son locuras. Pero para el creyente, para el que conoce a Dios, esto es la hermosura del carácter de Dios. Aquí es donde se ve en la predicación en el que Dios puso el pecado del culpable o del pecador sobre el inocente para que sufriera el inocente y el culpable saliera perdonado y bendecido.
Eso es una hermosura basada en el amor y en la gracia de Dios. Para nosotros no es locura para aquellos que los rechazan, para aquellos que no aceptan la hermosura de Dios ni quieren seguir el camino de Dios. Pero nosotros que hemos creído y conocemos a Dios y conocemos su corazón, ahí vemos la hermosura, la gracia, el amor, la maravilla de Dios que nos bendice abundantemente y nunca para. En la ilustración que está en pantalla, podemos ver cómo lo que habían hecho en el tiempo de Nehemías los que tenían dinero y que Nehemías los invita a perdonarlo todo, es una locura para el tiempo de Ciro, para el tiempo de Nehemías. Y nosotros para la iglesia hoy, en el medio del mundo del capitalismo y de la calle del muro o Wall Street, es una locura también. En el pasado y en el presente es locura pensar que usted va a prestar dinero y va a devolver la garantía, aunque no le pagaron. Eso no tiene sentido. Y de eso es que nos explica la lección en la página 35 lo que estaba pasando. Por más que nos cueste entenderlo, la esclavitud era una norma cultural en el mundo antiguo. Un padre podía hacerse esclavo o vender un hijo. Social y legalmente los padres tenían el derecho de vender a sus hijos e hijas. Sin embargo, dado que Dios es el Dios de la libertad, reguló la práctica en Israel al exigir que los acreedores liberaran a sus esclavos cada 7 años. Así Dios protegió a las personas de convertirse en esclavos permanentes y demostró su deseo de que la gente viviera en libertad. Y esto era para los israelitas. Para los no israelitas era en el año 50. Así que podía alguno vivir toda su vida como esclavo si nacía en la esclavitud en el año 1 de los 50 años. Pero para los israelitas, por lo menos, con 7 años ya iba a tener libertad y los préstamos que había tomado no los paga. Porque así era que había que prestar, tomando esto en consideración. ¿Qué aprendemos entonces de esto, Rafael? Bueno, Johnny, todo eso tiene sus aplicaciones prácticas, pero también la aplicación espiritual, y eso es la libertad del pecado. En el caso del perdón de las deudas, obviamente el que prestó, el que tiene posesiones, pierde. Pero en el caso del perdón de los pecados, Dios fue el que se sacrificó. Fue Cristo el que dio su vida por el rescate de todos nosotros. Y ahí es que viene la locura, Rafael, porque yo tengo una sugerencia. El que tiene dinero y presta y devuelve la garantía sin que la hayan pagado, si lo hace en el nombre del Evangelio y en el nombre del Señor, gana. Porque es una locura. Porque aunque terminara en la quiebra, si lo hizo en el amor y en el servicio del Evangelio, ganó. Porque tal como Juan el Bautista, aunque le cortaron la cabeza, él triunfó y él va a resucitar y va a estar en la vida eterna, gozándose con todos los santos. De esa misma manera, los que tengan dinero y lo pierdan por servir, también triunfan. Porque es un asunto de, si lo medimos en 5, el que presta dinero tiene mucho sentido de tiempo y de ganancias. ¿Es así o no es así? Sí, por supuesto. Entonces, ¿quién gana más? ¿El que recibió los centavitos en esta tierra? ¿O el que recibe la vida eterna? Bueno, Johnny, ese es un tema que está en muchas partes de las Escrituras. Jesús habló de eso en el Sermón del Monte. Pablo habló de eso, bueno, repitiendo las palabras del Señor Jesús, que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Obviamente que el corazón no regenerado, el corazón que no ha captado esa enseñanza espiritual, no conoce al Señor y no conoce
la forma como Él administra el perdón y toma el castigo, entonces no entiende que en realidad hay mayor bendición en dar y compartir que en tratar de recibir y de retener y de no darle a nadie. Así es. Así que concluyendo lo que nos habla en la página 35 de la lección, leemos: Siendo que Dios se interesó en los tratos financieros de los creyentes del tiempo de Moisés y después de Israel antes del exilio, tanto como de los tiempos de Nehemías después del exilio, la pregunta es entonces, ¿se interesa Dios por los problemas financieros de la gente de hoy en día? Y Johnny, la respuesta es obvia. Las escrituras tienen un énfasis desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento en que la religión práctica tiene que ver con las cosas de la vida diaria de los seres humanos. Y se nos pide a nosotros que ayudemos a los necesitados, que asistamos a los pobres, que visitemos a las viudas y a los huérfanos. O sea, dar y compartir el amor de Dios desde el punto de vista humano. O sea, que nosotros somos las manos de Dios, la voz de Dios, el amor de Dios para compartir con otros. y cuando lo hacemos especialmente con los necesitados, se lo estamos haciendo a Dios. Sí. Y esto no solo inventó Nehemías, esto viene desde el pacto antiguo, desde Levíticos. Vamos a leer el origen de las palabras ama a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentra en Levíticos 19-18. Vamos a leer 9 versículos que dan el contexto. Mientras lo leemos, ustedes verán en pantalla palabras en rojo que no las vamos a leer, pero que las deben mirar para ver la manera como Dios está haciendo una igualdad entre el trato al prójimo y a grupos de personas específicas en comportamiento específico, en cómo lo tratamos a él. ¿Es así, Rafael? Vamos a leer. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Misericordia quiero, Señor, y no sacrificio. Ayúdame, Padre, a vivir de esta manera. Es lo único que puedo decir, Rafael. Es una vara bien alta para cumplir de gran misericordia en el trato al prójimo, con todas estas categorías. Fíjate que habla de los que tienen incapacidades, de los pobres, de los extranjeros así llamados ilegales. Todos estos grupos son protegidos de Dios. Y Johnny, creo que es necesario que nosotros leamos pasajes como estos del Antiguo Testamento, y bueno, también en el Nuevo Testamento están, para que nos recordemos siempre que la verdadera religión no es una religión de ritos y apartarse y estar escondido
tratando de tener experiencias espirituales. La verdadera religión es muy práctica, es la forma como nos relacionamos con nuestro prójimo, la forma como tratamos a las personas que tienen necesidades. Jesús insistió, si lo haces para ellos, lo estás haciendo para mí. Quería que nosotros aprendiéramos y tomáramos en serio las oportunidades que tenemos de compartir el amor de Dios, las bendiciones de Dios con las personas que las necesitan. Amén. Y el copero Nehemías lo pone en sus palabras, que lo vamos a leer rápidamente. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdonadles la deuda del dinero, del grano, del vino y del aceite que les habéis prestado. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Tremendas palabras, Rafael. Así queremos vivir. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a leer rapidito la aplicación, cómo esto en el Nuevo Testamento el Señor nos muestra. ¿Qué haremos nosotros hoy? ¿Te parece bien? Sí, leamos. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo me imagino, Rafael, que los ojos de Jesús, cuando estaban pensando en el monte del Calvario y lo que le iba a tocar, y cuando estuvo orando allá en el Getsemaní, y cuando le vinieron anteriormente a eso, cuando le vinieron Moisés y Elías a hablar con él, los ojos estaban puestos no en el sufrimiento y en el dolor y en la paga del pecado y en la culpa, estaban puestos en esa reunión. Estaban puestos cuando toda rodilla se doble. Y nosotros escuchamos ahí como sumisión, como adoración, pero es que estamos confundidos. Eso es un abrazo comunal de la familia de Dios. ¡Aleluya! Y ese era el estímulo de Jesús. En eso estaba pensando. Porque así es como trabaja Dios. Estaba pensando en el bien que iba a ser, en la bendición que iba a resultar para toda la humanidad, para los que aceptaran su oferta de gracia, y el sacrificio era poco, porque la ganancia era mucho. Y así para nosotros también. Todo lo que nosotros hacemos por el Señor es poca cosa, porque las bendiciones de Dios son mucho mayores. Amén. Y con este pensamiento llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.